Génesis capítulo 17, vamos a leer todo el capítulo, ¿sí? Quizás sea un poquito extenso, pero hoy vamos a abarcar todo el capítulo, así que vamos a leerlo todo. Dice así la palabra de Dios. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. En cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones. Y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Te haré fecundo en gran manera y de ti haré naciones, de ti saldrán reyes. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por todas sus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Dijo además Dios a Abraham: tú pues guardarás mi pacto, tú y tus descendencias después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti, y que ustedes guardarán. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Serán circuncidados en la carne de su prepucio, y esto será la señal de mi pacto con ustedes. A la edad de 8 días será circuncidado entre ustedes todo varón por sus generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa, o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia, ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en la carne de ustedes como pacto perpetuo. Pero el varón incircunciso, que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo. Ha quebrantado mi pacto. Entonces Dios llamó a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, sino que Sara será su nombre. La bendeciré, y de cierto te daré un hijo por medio de ella. Las bendeciré, y será madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: ¿a un hombre de 100 años le nacerá un hijo? ¿Y Sara, que tiene 90 años, concebirá? Y Abraham dijo a Dios: ojalá que Ismael viva delante de ti. Pero Dios respondió: no, sino que Sara tu mujer te dará un hijo y le pondrás por nombre Isaac. Y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. En cuanto a Ismael, te he oído. Yo lo bendeciré y lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera. Él será el padre de 12 príncipes y haré de él una gran nación. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que Sara te dará por este tiempo el año que viene. Cuando terminó de hablar con él, Dios ascendió dejando a Abraham. Entonces Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los que habían sido comprados con su dinero, a todo varón de entre las personas de la casa de Abraham, y aquel mismo día les circuncidó la carne de su prepucio tal como Dios le había dicho. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado y su hijo Ismael tenía 13 años cuando fue circuncidado. En el mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael. También fueron circuncidados con él todos los varones de su casa que habían nacido en la casa o que habían sido comprados a extranjeros. Bien, oremos, hermanos. Señor, te pido que nos ayudes a poder
entender y recibir tu palabra, Señor. Señor, pasajes como este muchas veces son desafiantes. Parece que no hay lecciones para nosotros detrás de pasajes como estos. O quizá me pasa a mí, Señor, que me cuesta a veces entenderlos o poder comunicar la verdad que veo en estos pasajes, pero te pido que nos ayudes, Señor. Toda tu palabra la inspiraste para que sea útil, para que los hombres alcancen la salvación que es por medio de Jesucristo, para que podamos ser transformados, para que podamos ser corregidos, para que podamos ser animados, y esta palabra que inspiraste, que es tu palabra, también es útil para atraer hombres y mujeres a la salvación que es en Cristo Jesús, para hacernos siervos útiles en tus manos. Te pido que lo hagas en esta mañana, Señor, por favor. Ayúdame, Señor, y ayuda a mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, no sé si a ustedes les gusta el cine, pero las películas que tienen cosas de viajes en el tiempo y cosas así son bastante locas, que a uno lo dejan pensando, ¿no es cierto? Uno hasta puede tener dolor de cabeza con las películas de viajes en el tiempo. ¿Cómo puede ser? Y el que viajó en el tiempo, bueno, todas esas cosas, ¿no es cierto? Que uno nunca entiende de cómo pasan. Es cine, es Hollywood, ¿bien? Y los mismos personajes, cuando ustedes ven la película, los mismos personajes, ¿vieron esos personajes que viajan como del pasado a un futuro distante o de un futuro distante a un pasado muy lejano y están como muy confundidos, que no entienden nada, ¿no es cierto? No entienden nada. Cómo se viste la gente, las costumbres, lo que hacen, lo que no hacen, ¿sí? Cómo se tratan entre sí. Las películas del viaje en el tiempo, ¿bien? Pasajes como estos son para nosotros como un viaje en el tiempo, ¿bien? Como un viaje en el tiempo. Nos invitan, en algún sentido, a sacarnos nuestras ropas del siglo XXI y ponernos largas túnicas, sandalias, a caminar en el desierto y a poder hablar con personas que hablan no solamente un idioma diferente, sino que viven en una cultura completamente diferente, ¿bien? Pero lo más importante para nosotros no tiene que ver con que hablan un idioma diferente o que viven en una cultura diferente con costumbres diferentes, sino que para nosotros el viaje en el tiempo, la gran confusión que se suele dar en nuestro viaje en el tiempo cuando leemos el Antiguo Testamento, es porque atravesamos nosotros en nuestro viaje un punto de la historia que es crucial, que es la muerte y la resurrección de Jesús. Y todo lo que sucedió antes de la muerte y de la resurrección de Jesús, ¿bien? Toda la historia que nosotros leemos en el Antiguo Testamento, nosotros hoy la tenemos que leer a través de Jesús, a través de lo que Jesús hizo. Y a veces es muy difícil, ¿por qué? Porque la gente que vivió, por ejemplo, Abraham en esta historia, la gente que vivió todavía no vivió, no vio a Jesús. Jesús todavía no murió ni resucitó en Génesis 17. Sin embargo, si nosotros hoy, después de la muerte y resurrección de Jesús, leyéramos este pasaje como si Jesús nunca hubiese venido, nosotros no lo entenderíamos. Y saldríamos de este lugar haciendo barbaridades, hermanos. Así les digo, barbaridades. De hecho, hay un gran peligro dentro del mundo evangélico hoy, que es justamente el de leer el Antiguo Testamento, el de ver estas costumbres antiguas como si Jesús nunca hubiera venido. ¿Cierto? Entonces, hoy lo que yo quiero invitarles es a poder leer este capítulo que involucra una tradición judía muy antigua, que es la tradición de la circuncisión, pero poder ver qué significaba la circuncisión cuando el Señor se la dio a Abraham, en primer lugar, y luego cómo la venida del Señor Jesús, su muerte y su resurrección, nos enseñan a nosotros hoy algo acerca de la circuncisión. ¿Sí?
Ese es el propósito de nuestro sermón hoy, de nuestra predicación hoy. Por eso el título que le he puesto a esta predicación es una señal temporal de un pacto eterno. ¿Bien? La circuncisión fue una señal temporal, pero que apuntaba a un pacto, como dijo acá el Señor, perpetuo, con Abraham y con sus hijos. ¿Bien? Entonces esta historia que hemos leído hoy comienza con el Señor viniendo a hablar con Abraham. Una vez más, viniendo a hablar con Abraham. 13 años pasaron desde cuando el Señor se le apareció a Abraham y sucedió, cuando el Señor se le apareció a Agar, y sucedió todo lo del nacimiento de Ismael, que lo estudiamos en Génesis 15. Bien. Y lo primero que hace el Señor, lo primero que le dice el Señor a Abraham, Él le recuerda que su promesa, su pacto, Él lo va a cumplir por medio de su poder, no por medio del poder de Abraham. Él le dice, yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Bien? Y acá aparece una condición para que el Señor cumpla su pacto. ¿Bien? Anda delante de mí y sé perfecto, y yo estableceré mi pacto contigo. Eso es lo que le dice el Señor a Abraham. Anda delante de mí, sé perfecto, y yo estableceré mi pacto contigo. Fíjense que esta exigencia es doble del Señor. Por un lado le dice, anda delante de mí, anda delante de mí. Esa idea es la idea de un embajador, ¿sí? Anda adelante, el rey va detrás, anda como mi representante, anda anunciando que yo estoy llegando, ¿sí? Sé para los demás hombres y para toda la creación un embajador. Abraham y sus hijos tenían que mostrar a las naciones qué significa tener una relación apropiada con Dios. ¿Qué significa tener una relación apropiada los unos con los otros? ¿Qué significa tener una relación apropiada con la creación? Es lo mismo que el Señor le había dicho a Adán, ¿se acuerdan? Cuando lo hizo a su imagen y a su semejanza era eso, lo puso como su representante. Ahora se lo repite a Abraham, anda delante de mí. Y sé perfecto, vive justamente, vive sin tacha. Eso significa, sé perfecto, vive sin tacha, sin tacha. Con todo lo que eso significa. Imagínense si Dios se presenta delante de usted y le pide que ande perfectamente, que ande sin tacha, que el peso de esa exigencia caiga sobre usted en ese momento. ¿Qué es lo que le pasó a Abraham? Dios mismo le dijo que ande perfectamente delante de él. Y entonces, y solo entonces, el Señor iba a confirmar su pacto con Abraham. Y entonces estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Eso es lo que hace el Señor. ¿Y qué sucede después? Abraham no puede hacer otra cosa más que postrarse con su rostro en tierra. Con su rostro en tierra. Y claro, Abraham cae rendido bajo el peso de la palabra de Dios. Dios mismo le está diciendo que tiene que vivir de tal manera que él pueda ser un representante apropiado de Dios frente a todos los demás y que para hacerlo tiene que vivir de manera perfecta, sin tacha. Abraham cae rendido frente a semejante exigencia, pero el Señor lo consuela. Lo consuela recordándole las promesas del pacto que él había hecho con él, que el Señor había hecho con él. Entonces le dice en el versículo 4, en cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo, y serás padre de multitud de naciones, y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones, y te haré fecundo en gran manera, de ti haré naciones, de ti saldrán reyes, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia de ti, después de ti por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. ¿Sí? Si ustedes prestan atención, mis hermanos, todo este lenguaje, este vocabulario, esta escena que el Señor pone delante de Abraham, ¿sí?, está intencionalmente reconstruyendo el huerto del Edén delante de nosotros. ¿Por qué digo esto? Abraham llamado a ser el representante de Dios, la imagen de Dios, a vivir en perfecta obediencia y confianza en el Dios Todopoderoso, como Dios le pidió a Adán. El Señor le promete a Abraham una descendencia, hacerlo fecundo y multiplicarlo, lo mismo que Dios le había dicho a Adán, sean fecundos y multiplíquense, ¿sí? Y luego les promete que Él va a ser el Dios de él y de su descendencia y que le iba a dar una tierra. Lo mismo que el Señor hizo
en el huerto del Edén, cuando él caminaba en ese huerto junto con Adán y con Eva. ¿Sí? O sea, hay intencionalmente, cuando Moisés escribe un propósito de mostrarnos que lo que está queriendo decirle el Señor a Abraham, Dios le está prometiendo que Él los va a llevar a él y a sus hijos de regreso al Edén. Eso es lo que está haciendo el Señor, que sus hijos van a ser innumerables, que serán tantos y tantos y tantos que el Señor le cambia el nombre a Abraham. ¿Qué tiene que ver este cambio de nombre? Bueno, el nombre Abraham, cortito, el que tenía hasta ahora Abraham, ¿sí?, significaba algo así como Padre exaltado, Padre exaltado. Ahora el nombre Abraham, largo, significaba Padre de multitudes. Padre de multitudes. El Señor le dice, ya no se va a llamar tu nombre Abraham, Padre exaltado, sino se llamará Abraham, Padre de multitudes. Sí, Abraham, quiero que recuerdes muy bien lo que voy a hacer a través tuyo. Voy a llevar a una multitud innumerable de hombres y mujeres de regreso al Edén. Y voy a ser el Dios de ellos. Y voy a vivir con ellos para siempre. Eso es lo que le está diciendo el Señor a Abraham. Pero el Señor ahora hace algo que era muy usual cuando se celebraban pactos en la antigüedad, que era que haya una señal del pacto que se celebró. Nosotros hoy cuando celebramos contratos también dejamos una señal, que es un papel firmado. ¿Bien? Bueno, antes eran más rústicos, hermanos, ¿sí? Y el Señor ahora va a proponerle a Abraham una señal. Y de eso se tratan los versículos del 9 al 14. Es la señal de la circuncisión. Y el Señor ordena a Abraham que todos los varones de su familia lleven una marca, un corte en la piel de sus partes íntimas de los varones, y que va a servir como un recordatorio de generación tras generación de que ese pueblo, esa familia, es la familia con la que el Señor hizo un pacto. La señal del pacto es esa marca, que se llamó la circuncisión. Por eso luego a lo largo del resto de la Biblia, ¿sí?, los circuncisos es sinónimo de los hijos de Israel, la nación de Israel, los hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque son los que llevan en su cuerpo, los varones que llevan en su cuerpo esa marca, son la familia de Abraham. Porque el Señor les mandó que lleven esa marca en su cuerpo, todos los varones de esa familia. Bajo la amenaza de que aquel varón que no lleve esa marca va a ser separado del pueblo. ¿Por qué? Dice el Señor, porque ha quebrantado mi pacto. Ha quebrantado mi pacto. O sea, la señal externa que la familia de Abraham tenía que llevar generación tras generación y que les tenía que recordar de que el Señor tenía un pacto con esa familia, era la circuncisión. Era la circuncisión. ¿Bien? Fíjense que el Señor dice que esa marca la tienen que llevar hijos naturales, la tenían que llevar los esclavos que ellos compren a extranjeros y los esclavos que nazcan también en su casa. A los 8 días de recién nacido el niño, se le tenía que hacer el cortecito y de ahí en adelante iban a llevar en su cuerpo por el resto de su vida la señal del pacto que el Señor había hecho con Abraham y con sus hijos. Bien, insisto, bajo la amenaza de que el que no la llevara quedaba fuera del pacto. Quedaba fuera del pacto. Luego, si nosotros leemos la segunda mitad del capítulo, del 15 al 27, son exactamente un espejo de la primera mitad. El Señor vuelve a hablar con Abraham confirmando su pacto. Abraham se postra sobre su rostro al escuchar las palabras de Dios. Y ahora, en vez de que el Señor nos explique el rito de la circuncisión, se nos cuenta cómo Abraham aplica ese rito a su familia. Pero es un espejo. Por medio de esta repetición, el Señor nos está queriendo mostrar un mismo mensaje. Acá también en esta segunda mitad hay un cambio de nombre. Ahora se le cambia el nombre a la esposa de Abraham. Le dice, ella ya no se va a llamar más Saraí. Ella ahora se va a llamar Sara, que significa princesa. ¿Por qué? Porque de ella van a nacer reyes, dice. Ella va a ser madre de reyes. ¿Bien?
Naciones van a salir de ella. Entonces Abraham y Saraí ahora son Abraham y Sara. Y sus hijos heredarán el nuevo Edén. Pero sus hijos tienen que llevar la señal del pacto. Bien. Recuerden, hermanos, que este libro, y este capítulo en particular, fue escrito con Israel a punto de entrar a heredar la tierra prometida. Bien. Así que Moisés quería escribir este pasaje, este capítulo, para recordarles a esa nación que ellos tenían que llevar la señal de que Dios había hecho un pacto con ellos. Y que el que no la llevara iba a ser expulsado del pueblo. Esta es la historia. Esta es la historia del capítulo 17. Esta historia que nos lleva a pensar en lo siguiente entonces. A ver, si Abraham y sus hijos tenían que llevar esta señal, y si como hemos venido viendo a lo largo de nuestra historia en Génesis, todas las promesas que Dios le hizo a Abraham se cumplieron en Jesús, y que todos los que creemos en Jesús pasamos a ser hijos de Abraham por la fe, la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿cuál es? ¿Entonces nosotros los cristianos también deberíamos llevar esta señal? ¿Los cristianos también deberíamos llevar la señal del pacto en nuestros cuerpos? Si somos hijos de Abraham por la fe. Si las promesas del Señor las está cumpliendo. Esa es la pregunta que se dispara cuando consideramos lo que enseña este capítulo. Ahora, para poder responder a esta pregunta, vamos a tener que responder dos preguntas, que son las dos preguntas que planteamos al principio. Pregunta número 1. Ya hemos visto el mandamiento de la circuncisión. Ahora nos tenemos que preguntar, ¿qué significaba la circuncisión? ¿Qué significaba? Y la segunda pregunta, que también la hemos planteado al principio, es ¿cómo la llegada de Jesús, su muerte y su resurrección, deben afectar nuestro entendimiento de este rito, de la circuncisión? ¿Bien? Entonces, muy rápidamente, mis hermanos, muy rápidamente, quiero que miremos 5 cosas en esta historia. 5 cosas en esta historia que nos van a ayudar a responder estas dos preguntas. ¿Bien? 5 cosas. Número 1. Observemos que toda esta historia, mis hermanos, comienza y nace con una exigencia de parte de Dios. Anda delante de mí y sé perfecto. Toda esta historia comienza ahí, con el Señor presentándose delante de Abraham y exigiéndole que para que él cumpla su pacto, él tiene que andar delante de él y ser perfecto. Y nosotros hemos dicho que esto significa que Abraham y sus hijos tienen que representar fielmente a Dios frente a la humanidad y caminar intachablemente delante de él, cumpliendo así el propósito original para el cual fuimos creados. Fuimos creados para eso. Fuimos creados para eso. O sea que de alguna manera, en primer lugar, la circuncisión es una señal de que aquellos que están en un pacto con el Señor tienen que ser fieles representantes de Él y tienen que caminar intachablemente frente a sus ojos. De alguna manera están vinculadas esa exigencia con lo que el Señor luego le va a pedir, que es la circuncisión. ¿Sí? Los que han entrado en un pacto con Él, la circuncisión es una señal de que el pueblo del pacto, las personas que están en un pacto con Él, deben caminar como representantes del Señor de forma intachable, de forma perfecta. Esto irremediablemente levanta la pregunta, ¿cómo puede ser que Abraham, sus hijos o incluso nosotros cumplamos con esa exigencia? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Quién puede cumplir la exigencia de representar fielmente a Dios en este mundo? De que cuando cualquier persona lo vea, diga, así es Dios. ¿Quién más puede hacerlo? ¿Quién puede caminar en semejante perfección? Eso nos lleva a la segunda observación que tenemos que hacer. ¿Sí? Y es que esta historia responde a esa pregunta. ¿Cómo hacemos para cumplir esta exigencia de caminar delante de Dios y ser perfecto? La primera respuesta que da Génesis a esa pregunta la hemos tenido en Génesis capítulo 15. ¿Se acuerdan? Y sacó el Señor a Abraham una noche, le mostró las estrellas y le dijo, ¿ves las estrellas del cielo? Si alguien puede contar las estrellas del cielo,
también va a poder contar a tu descendencia, porque yo la voy a hacer innumerable. Tus hijos van a ser innumerables. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Se acuerdan? Capítulo 15, versículo 6. Y creyó Abraham al Señor y él se lo reconoció por justicia. Y él se lo reconoció por justicia. En otras palabras, fue Dios mismo quien suplió para Abraham la perfección que estaba pidiendo de Abraham. ¿Lo ven? Él le reconoció por justicia, o sea, lo declaró justo a Abraham. Lo declaró perfecto. Dios mismo supliendo la perfección que estaba exigiendo de Abraham. ¿Sí? Y importante, esto sucedió más o menos 15 años antes de la circuncisión. ¿Sí? Mostrándonos de que la circuncisión es solamente una señal de que Dios regala por medio de la fe, como lo hizo con Abraham, la misma perfección que Él exige de nosotros. Él la da como un regalo por medio de la fe. Segunda respuesta, ¿cómo pueden los hombres cumplir con la exigencia de andar perfectamente delante de Dios? Dijimos en primer lugar, recibiendo por fe esa perfección, el regalo de Dios de la justicia, como lo hizo Abraham. Segunda respuesta a esa pregunta es que Abraham y su familia pueden cumplir con esas demandas de perfección solamente por medio de un sacrificio. ¿Dónde hay un sacrificio en esta historia? ¿Por qué me hablas de sacrificio? ¿Estás metiendo algo que no está acá? Sí, está. Cuando el Señor le dice a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto, esa palabrita perfecto es una palabrita, ¿bien?, que en el idioma original en el que fue escrito el Génesis, que es el hebreo, es una palabrita que Moisés la usa una y otra vez para referirse a los animalitos del sacrificio. Si ustedes leen, algunos de ustedes han leído los libros como Éxodo, Levítico, en donde se detallan los sacrificios. Y una y otra vez dice el Señor, tomarás un animal de un año sin tacha. Tomarás un animal sin tacha, tomarás un animal sin tacha. Una y otra vez se dice, sin tacha, sin tacha, sin tacha. Bueno, esa palabrita sin tacha acá se traduce como perfecto. Es la misma palabrita. Es una palabra que cuando la escucharon los primeros lectores de Génesis, enseguida la asociaron con los sacrificios. Bien. Una y otra vez en las instrucciones de los sacrificios nosotros vamos a leer que los animales tenían que ser sin tacha. ¿Sí? Y en ese lenguaje que es propio del sistema de sacrificios, el Señor le está diciendo a Abraham, yo te voy a demandar una cierta perfección, pero yo la voy a proveer por medio de un sacrificio. Y así fue como el Señor le enseñó a la nación de Israel. Como personas imperfectas, llenas de pecado y llenas de tachas, podían presentarse perfectas y sin tacha delante de Él. ¿Cómo? Presentando un sacrificio. Así. Un animalito sobre el cual el rito era más o menos así. Vas a traer tu animalito al sacerdote delante del altar, vas a poner la mano sobre la cabeza del animalito. ¿Qué significaba eso? Que estás transfiriendo tu culpa sobre el animal. Vas a poner la mano sobre la cabeza del animal y el animal va a ser degollado sobre el altar. Le transfiero mi culpa y sobre el altar el animal que era sin tacha ahora es sacrificado cargando mi culpa. Ese era el sistema de sacrificios del que el Señor le había enseñado a la nación de Israel y por medio de ese sistema que Él estaba enseñando, que la perfección que ellos necesitaban para presentarse delante de Dios, la conseguían por medio de un sacrificio de un sustituto. Alguien tenía que cargar con su imperfección, a alguien se le tenía que transferir la imperfección para que ellos puedan presentarse perfectos delante de Dios. Era un rito, de nuevo, era una señal, era una figura, era un cuadro. Era un cuadro que estaba aguardando un día en el que un sacrificio definitivo se tenía que hacer.
El sacrificio que ponga punto final a todos los demás sacrificios. ¿Bien? Así que entonces la circuncisión, mis hermanos, no solo es una señal de que los hijos de Abraham tienen que andar perfectamente delante de Dios. También es una señal de que Dios provee esa perfección. La regala por medio de la fe y también por medio del sacrificio de un sustituto. Bien, en cuarto lugar, la circuncisión también apunta a que ese sacrificio, a que ese sustituto que va a ser sacrificado, iba a venir un día por medio de un descendiente de Abraham. Por eso, la circuncisión es la señal de un pacto en donde el Señor le promete a Abraham que va a tener muchos hijos. Y por eso es que el Señor le da esta señal y le repite una y otra vez: Abraham, yo te voy a dar un hijo, yo te voy a dar un hijo. No solamente te voy a dar un hijo, unas naciones van a salir de vos. Pero, a pesar de que naciones van a salir de vos, hay un hijo tuyo con el cual voy a confirmar mi pacto. Y le dice: yo te voy a dar un hijo con Sara. Yo te voy a dar un hijo con Sara. Sara, tu mujer, que no puede tener hijos, que ya está anciana, bueno, yo te voy a dar un hijo con ella. De acá a un año vas a tener un hijo con ella. Le vas a poner por nombre Isaac. Y yo voy a confirmar mi pacto con él, dice. Y así, de Isaac, luego Isaac va a tener hijos, y sobre uno de sus hijos el Señor va a confirmar su pacto, y así, hasta que llegue el hijo definitivo de Abraham. Que él va a ser el que va a hacer el sacrificio sustitutivo definitivo. Entonces la circuncisión, mis hermanos, la circuncisión no solamente era una señal de que los hijos del pacto tienen que andar perfectamente delante de Dios, no solamente es una señal de que esa perfección Dios se la regala por medio de la fe y por el sacrificio de un sustituto, sino que también es una señal, es un anuncio que va pasando de generación a generación de que estamos esperando a un hijo de Abraham definitivo que haga el sacrificio definitivo. Lo estamos esperando. Y va de generación en generación en generación. ¿Sí? Un descendiente de Abraham un día va a llegar y va a hacer ese sacrificio que traiga la justicia perfecta que Dios demanda de los hijos de Abraham. Bien. Y fíjense que en quinto lugar, ya para terminar las observaciones, en este mismo pasaje ya se podía ver que la circuncisión, sin la fe en la promesa, no valía nada. No valía nada. ¿Dónde se ve eso? Bueno, fíjense todo el grupo de gente que tiene que ser circuncidada. Ismael tenía que ser circuncidado, por ejemplo. Pero al mismo tiempo el Señor le dice a Abraham: la promesa yo no la voy a cumplir por medio de Ismael. O sea, la circuncisión va a una persona, pero que no es parte del pacto. Por otro lado, hay personas como Sara, que no son circuncidadas porque solo los varones son circuncidados, pero el Señor dice: yo voy a cumplir mi promesa por medio de ella. ¿Lo ven? O sea, al mismo tiempo que la circuncisión es una señal de que estamos esperando el cumplimiento de la promesa, la circuncisión sin verdadera fe en la promesa no significa nada. No significa nada. ¿Sí? Eso significa que hay algo más profundo que tenía que pasar en el corazón de los hijos de Abraham, que de alguna manera valide la circuncisión. Está bien, la circuncisión es una señal, la tenemos que cumplir, le dice el Señor, le dice Abraham a su familia. Pero esta señal pierde su sentido justamente si no señala a algo, si simplemente hacemos la circuncisión como un rito. Si ustedes leen el Antiguo Testamento, sobre todo la ley, los primeros 5 libros, se van a dar cuenta que detrás de todos los ritos, detrás de todos los sacrificios y todo, hay un sentido didáctico. Moisés le dice una y otra vez al pueblo: cuando tus hijos te pregunten por qué hacemos esto, les vas a decir, y le explica. Cuando tus hijos te pregunten por qué haces esto, le vas a decir, y le explica los hechos que sustentan por qué hacemos esto. ¿Y a dónde apuntaba entonces la circuncisión? A que algo tenía que pasar también en el corazón. La circuncisión sola no era nada. No era nada. Desde el principio fue así. Desde el mismo principio. Por eso Moisés, ya en Levítico, al principio de la Escritura, introduce una idea, que es la circuncisión
del corazón. Del corazón. Y en Deuteronomio capítulo 10, Moisés le dice al pueblo: el Señor se agradó de tus padres, los amó y los escogió a su descendencia después de ellos. O sea, ustedes, dice, de entre todos los pueblos como se ve hoy, mandamiento, circunciden pues su corazón y no sean más tercos. No sean más tercos. O sea, hay algo que tiene que pasar en el interior. Esa marca física que sus varones llevan en sus cuerpos tiene que apuntar a algo que los marque el corazón. ¿Y qué significa esta circuncisión del corazón? Que no sean tercos. Que no sean tercos, que no persistan en la maldad, es decir, arrepiéntanse de su maldad y confíen en las promesas que Dios les hizo a sus padres. Confíen en las promesas que Dios les hizo a sus padres. Entonces, resumiendo estas 5 observaciones, ¿qué significaba la circuncisión? Yo lo resumí de esta manera. Podemos decir entonces que la circuncisión apunta a la necesidad de perfección y de intachabilidad para poder vivir en una relación de pacto con Dios. Pero también apunta a la promesa de Dios de proveer esa intachabilidad, esa perfección, esa justicia, a través del sacrificio de un hijo de Abraham. Ambas cosas. Dios demanda perfección. Anda delante de mí y sé perfecto, y yo voy a establecer mi pacto contigo. Dios demanda eso. Pero al mismo tiempo Él, por medio de la fe, para aquellos que circunciden su corazón, Él provee como un regalo esa perfección, a través del sacrificio de un hijo de Abraham. Esa es la primera pregunta que nos hacíamos entonces. ¿Qué significa la circuncisión? Que los hijos del pacto deben andar intachablemente delante de Dios, pero que esa perfección Dios está dispuesto a proveerla por la fe en el sacrificio perfecto de un hijo de Abraham, Jesús. Lo cual nos lleva de la mano a la segunda pregunta. ¿Cómo la llegada de Jesús afecta nuestro entendimiento de la señal del pacto? En otras palabras, ¿tenemos que practicar nosotros el rito de la circuncisión como cristianos? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Y la respuesta cuál es? La respuesta es que Jesús vino a cumplir con todas las esperanzas que había detrás de ese ritual. Si la circuncisión como un ritual era una señal, estaban señalando a ese hijo de Abraham que venía a hacer un sacrificio por los pecadores, para que las personas imperfectas y llenas de tachas puedan presentarse como perfectas e intachables delante de Dios. Jesús vino a cumplir con esas expectativas, ¿sí? Jesús en su vida perfecta y en su muerte en obediencia al Padre y en su resurrección, Él cumplió con todas las exigencias que había detrás de este ritual, con todas las exigencias. Jesús es el hijo de Abraham que al fin pudo andar delante de Dios y ser perfecto. Generación tras generación los hijos de Abraham iban pasando y ninguno podía cumplir con esa exigencia hasta que llegó Jesús, el hijo de David y el hijo de Abraham, como dice Mateo 1:1. El hijo de Abraham, viene Jesús, el hijo de Abraham, y él anda delante de Dios. Él representa fielmente a Dios. Él vive intachablemente y él cumple con la exigencia que había detrás del ritual de la circuncisión. Y al mismo tiempo, él se ofrece como un sacrificio sin mancha por los pecadores, por pecadores como ustedes, por pecadores como yo. Entonces él, si la circuncisión es una señal que estaba apuntando a algo, estaba apuntando a Jesús. Y cuando llega Jesús, ¿sí? Él cumple con todo aquello a lo que la circuncisión señalaba, y ya la señal no tiene sentido, ya la señal desaparece, ¿verdad? Como cuando vamos en la ruta, hermano, cuando usted va en la ruta, ¿sí? Y va en la ruta, no sé, vamos camino a San Luis, y agarramos el acceso y empezamos a ver carteles, ¿no es cierto?, por el acceso, que dice San Luis, tantos kilómetros, San Luis, tantos kilómetros, San Luis, tantos kilómetros, y cada vez llega menos, hasta que llegamos a San Luis,
y ya no aparece ninguna señal que dice San Luis tantos kilómetros. No, ya estamos en San Luis. Ya no necesitamos las señales. Ya hemos llegado. ¿Lo ven? Entonces la circuncisión era una señal hasta que llegara la realidad a la cual esa señal apuntaba. Entonces, si la circuncisión era una señal que apuntaba a un hijo de Abraham entregándose como un sacrificio perfecto para regalarnos por la fe esa perfección y que podamos volver al Edén, entonces cuando llega ese hijo de Abraham, cuando hace ese sacrificio perfecto, ya la señal no tiene sentido. Por eso, es más, vamos a redoblar la apuesta, porque el Nuevo Testamento lo hace. Seguir manteniendo la señal es una muestra de incredulidad. ¿Por qué? Porque la señal, ¿qué era? Estamos esperando a que venga. Estamos esperando a que venga, estamos esperando. Y se iba traspasando de generación en generación diciendo, estamos esperando a que llegue el hijo de Abraham. Estamos esperando. Si llega el hijo de Abraham, si muere, resucita y cumple con todo lo que esa señal apuntaba, y nosotros seguimos practicando la señal, ¿qué estamos diciendo? Capaz que en realidad no era él el que iba a cumplir con todo lo que esta señal significaba. Capaz que tenemos que seguir esperando. Eso es lo que significa seguir manteniendo la señal. ¿Bien? Estamos enviando, si nosotros seguimos manteniendo la señal, estamos enviando el mensaje equivocado de que lo que Jesús trajo es insuficiente. Es insuficiente. Y voy a redoblar la apuesta. Esto vale no solamente en cuanto a la circuncisión, sino vale en cuanto a todo el sistema ritual del Antiguo Testamento. Todo lo que sucedía en el Antiguo Testamento, todo, absolutamente todo, las fiestas, ¿sí? Las fiestas, las dietas del Antiguo Testamento, ¿sí? Las señales del Antiguo Testamento, todo lo que sucedía tenía el propósito de ser una gran flecha luminosa que apuntara a la cruz. Cuando viene Jesús, muere en la cruz del Calvario por los pecadores, resucita de entre los muertos y sube a la mano derecha del Padre, ya la señal, ninguna de esas señales ya tiene sentido. Y si nosotros seguimos practicando esas señales, estamos negando que lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente. Lo estamos negando. Es por eso, mis hermanos, que nosotros creemos firmemente, tenemos la firme convicción, de que la iglesia no tiene que ser una comunidad que se vea como judía. No tenemos que tener nuestras personas tocando un cuerno, ¿no es cierto? Las músicas solamente de estilo judío, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque la iglesia justamente es el cumplimiento de todo eso. Todo eso apuntaba a algo, apuntaba al Evangelio, apuntaba a Jesús, viviendo la vida que Dios demandaba de los hombres y muriendo como culpable como los hombres culpables merecemos. Eso es la iglesia. Ya no hay judío ni gentil. Por eso Pablo una y otra vez repite, ya no hay judío ni gentil. Somos un cuerpo, somos una familia en Cristo, somos hijos de Abraham por la fe, pero ya hijos de Abraham de este lado de la cruz. No tenemos que viajar en el tiempo, no nos tenemos que hacer la cabeza, mis hermanos, e ir. A ustedes quizás les parezca raro, pero mi abuelo me contaba, él solía viajar al campo a predicar, allá en Bolivia, en las montañas y eso. Y él me contaba de una vez que llegó a una casa a visitar a una familia, y mis hermanos, la familia esa tenía un altarcito en donde sacrificaban animales. Porque ellos iban leyendo la Biblia y se encontraban con que el Señor pedía eso. Claro, iban leyendo del principio. Si vas leyendo el principio y no conoces el final, capaz que pensás, bueno, el Señor pide eso. No, el Señor ya no pide ni eso, ni nada. Ni nada. El Señor no quiere un pueblo judío hoy. Todo eso era señal. Todo eso era señal de algo que tenía que venir. Y que vino con Jesús.
Jesús es suficiente. Jesús cumple con todas las promesas y con todas las esperanzas que comienzan en el libro de Génesis y avanzan en toda la Escritura. Jesús las cumple y en particular Jesús cumple con la promesa de regalarnos a nosotros, a usted, mi hermano, a ustedes y a mí, personas imperfectas, personas llenas de tachas, personas llenas de pecado y de debilidades. Jesús viene y nos regala la perfección que Dios demanda de nosotros y que nosotros no podemos tener. Jesús viene y nos la regala. ¿Cómo? Por medio de la fe, como lo hizo con Abraham. Solo por medio de la fe. Cualquier hombre o mujer que quiera ser aceptado por Dios sobre la base de su buen comportamiento va a fracasar. Es incapaz de cumplir con la demanda de ser intachable delante de Dios. Y ustedes lo saben y yo lo sé. No podemos. No podemos. Jesús nos lo ofrece como un regalo. Bien. Por lo tanto, ¿cómo respondemos nosotros a esta enseñanza? Bueno, de manera simple, de manera sencilla y con todo nuestro corazón, poniendo nuestra esperanza en Jesús. Poniendo nuestra esperanza en Jesús. Poniendo la esperanza de ser aceptados por Dios, solamente en ser aceptados por Dios por medio de Jesús. Él es el único que puede presentarnos perfectos y sin tacha delante de Dios, porque Él nos da como un regalo la misma perfección que Él exige. Él nos la da como un regalo. No la tenemos que ganar. Dios no pagará a nadie, ¿sí? O mejor dicho, no podemos esperar que Dios nos pague a nosotros con aceptación en base a nuestras obras. Por lo tanto, pongamos nuestra esperanza en que cada día, mis hermanos, si somos recibidos por Dios como perfectos, lo somos solamente por causa de Jesús. Solamente por causa de Jesús. Jesús es la perfección a la cual apuntaba la circuncisión. También, pongamos nuestra esperanza en Jesús como el sacrificio perfecto que nosotros necesitamos. El sacrificio sin tacha que nosotros necesitamos y que llevó todos los pecados de pecadores como ustedes y como yo. Esto es una buena noticia para aquellos que quieran poner de una vez y por todas punto final al problema de la culpa por el pecado. Aquellos que no lidian con su culpa, aquellos que han endurecido su conciencia y no tienen una lucha con la culpa por causa de sus pecados delante de Dios, escuchan esto y es como va y viene. Pero aquellos que realmente en su conciencia son conscientes, valga la redundancia, del tamaño de la culpa y de la condenación que hay delante de ustedes por causa de la justicia de Dios y de sus pecados, saben que necesitan resolver el problema de su culpa. Aquellos que odian sus pecados y sienten sobre sus corazones el peso de saberse culpables ante Dios y dignos de su justa condenación, para ellos y solo para ellos, esta es la buena noticia, que Jesús es el sacrificio definitivo que quita la culpa del pecado. Él quita la culpa del pecado para siempre, para siempre. Porque Él mismo llevó esa culpa cuando murió en la cruz del Calvario. Jesús es el sacrificio al cual apuntaba la circuncisión. ¿Sí? Jesús es el sacrificio al cual apuntaba la circuncisión. Y en último lugar, mis hermanos, yo quiero animarles, exhortarles y llamarles a que anunciemos este evangelio a todas las personas que hay a nuestro alrededor. ¿Por qué hago este vínculo? Porque cuando el Señor le prometió a Abraham una familia, van a salir naciones de vos, le dijo. Van a salir naciones, vas a tener una familia innumerable. ¿Bien? Dios estaba pensando en una familia de hombres y mujeres de todas las naciones que iban a llegar
a creer en esto mismo que creyó Abraham, ¿bien?, sin importar si eran hijos físicos de Abraham o no, de todas las naciones. Naciones saldrán de ti. Y saben que para el apóstol Pablo esa promesa de que Dios le iba a dar hijos a Abraham de entre todas las naciones era combustible que alimentaba su deseo de predicar el Evangelio. Esto no se me ocurrió a mí. Romanos capítulo 15, versículo 8, dice así: yo les digo, dice Pablo, que Cristo se hizo servidor, escuchen, de la circuncisión, o sea, de los hijos físicos de Abraham. Se hizo servidor de los judíos. ¿Para qué? Para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a Abraham y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito, dice, te confesaré entre los gentiles. Regocíjense gentiles con su pueblo, alaben al Señor todos los gentiles y todos los pueblos le alaben. O sea que Cristo vino a cumplir la promesa a Abraham, no solo para que los hijos físicos de Abraham vuelvan al Edén, sino para que de entre todas las naciones haya una familia que vuelva al Edén. ¿Y cómo sucede eso? Por medio de la predicación del Evangelio. Por medio de la predicación del Evangelio. ¿Sí? Esa era la convicción que llevaba a Pablo, al apóstol Pablo, a ir a todas las naciones a predicar el Evangelio. De que el Señor le va a cumplir esa promesa a Abraham. Y a Pablo realmente no le importaba otra cosa. Él estaba convencido de que Dios le iba a dar a Abraham una familia de entre todas las naciones, porque Él se lo había prometido. Entonces, si Él se lo prometió, razonaba Pablo, yo puedo ir a todas las naciones, a anunciar este evangelio, y va a haber gente que va a creer, porque Dios le prometió que le iba a dar hijos a Abraham de entre todas las naciones. Y eso, mis hermanos, tiene que ser también un estímulo para que nosotros prediquemos el evangelio. Porque el Señor prometió darle hijos a Abraham en esta nación, en medio nuestro. Y el Señor ha cumplido todas sus promesas. Él las cumplió y las va a seguir cumpliendo. Y las va a seguir cumpliendo. Entonces anunciemos estas promesas a nuestros familiares, en nuestro hogar, a nuestros seres queridos. Anunciemos que solamente por medio de la fe en Jesús hay perdón de los pecados, hay justificación, somos recibidos por Dios solamente por medio de Jesús, solamente por medio de Jesús. Y Dios va a cumplir su promesa. Dios va a seguir dándole hijos a Abraham. Déjeme terminar mostrándole una escena que Jesús la ilustra en el Evangelio de Mateo. Y que demuestra cuánto ama a Dios a aquellas personas con las cuales hizo su pacto. En una oportunidad Jesús, enseñando, dijo que en el día final van a venir muchos, dice, de entre todas las naciones, del oriente y del occidente, dice, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob, hijo y nieto de Abraham, en el reino de Dios. Van a venir de entre todas las naciones y se van a sentar con Abraham en el reino de Dios. Imagínese ese día, hermano. Imagínese ese día. Esa mesa, esa cena llena de alegría, de gozo eterno. Y Jesús dice que se van a sentar hombres y mujeres de entre todas las naciones, como ustedes y como yo, en esa mesa. Y vamos a compartir esa mesa con Abraham. No sé si será literal o si será una forma de decir, al final vamos a estar juntos. Al final ahí va a estar la familia que Dios le prometió a Abraham. Pero imagine, mi hermano, a Dios junto a su amigo Abraham. Así Dios se refiere a Abraham, como mi amigo, junto a su amigo Abraham. ¿Te acordás, Abraham? Esa tarde en que te prometí que ibas a ser padre de una multitud de naciones. Ahí está. Abraham lo va a ver. Ese es el amor de Dios para aquellos con los cuales Dios hizo un pacto. Dios va a cumplir con sus promesas. Dios va a cumplir con todas y con cada una de sus promesas. Acá está Abraham y lo consiguió tu hijo, Jesús, el hijo de Abraham. Señor, gracias por tu palabra. Te pido que, por favor,
nos ayudes. Si solo va a quedar una cosa, Señor, de toda esta predicación, es que podamos poner toda nuestra confianza y nuestra esperanza en que Jesús es el sacrificio que nos hace perfectos delante tuyo, que quita nuestros pecados y nos reviste, nos regala la perfección que demandas de nosotros, Señor. Señor, que toda nuestra esperanza esté puesta en ese Jesús, en ese sacrificio, Señor. Y esperamos el día en que vamos a ver con nuestros ojos tu promesa cumplida, Señor. Bendecí a tu iglesia, bendecí, por favor, con tu salvación a aquellos que aún no te conocen. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.